Bien, hermanos, estamos ya un martes más reunidos, discipulado de Efesios 4:23. Hoy es 23 de junio de este 2026. Vamos a darle gracias a Dios siempre por el tiempo, por la oportunidad que nos brinda de poder reunirnos por este medio y poder compartir un poco la palabra, ¿no? Y que todos seamos unificados, todos seamos edificados y podamos crecer como un mismo cuerpo, ¿no? Así es que vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Juan Pablo, regálanos una oración ahí para arrancar, ¿vale? Amén, amén. Buenas noches a todos. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar acá compartiendo como una familia, como hermanos, en torno a tu palabra, Señor, hambrientos y sedientos de esa enseñanza que nos trae el pastor, la cual pues nosotros martes a martes valoramos y queremos aprender para poder saber cuál es tu santa voluntad para nuestra vida y así caminar, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanitos aquí reunidos, bendecimos a sus familias y también te pedimos, Señor, por esas personas que por uno u otro motivo en estos momentos no se han podido conectar, pero que lo van a hacer y los que del todo pues no lo van a hacer, Señor, también te pedimos por ellos, que los bendigas, Señor, que los guardes. Y bueno, Señor, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para esta enseñanza y que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor, para poquito a poco ir conociendo, Señor, más de tu voluntad, más de tu soberanía, Señor, y así poderla aplicar a nuestras vidas, Señor. Bendito eres, te damos las gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, acuerden que yo les he comentado siempre que bueno, todo lo que uno vive en el día a día, lo natural, siempre tiene su paralelo espiritual. Entonces, cualquier cosa que uno vea en la calle o cualquier cosa que uno experimente, ténganlo por seguro que siempre va a haber una enseñanza ahí y hagan la prueba un día de estos, agarren cualquier experiencia personal que ustedes vean o que a ustedes les llame la atención y traten de hacer el paralelo espiritual y verán que sale un mensaje siempre de eso, ¿no? Yo ayer que, aquí, digamos, por acá donde yo vivo siempre pasa la basura, digamos, pasa los lunes y los jueves. Y siempre me acuerdo yo de un mensaje que hace mucho tiempo compartimos en la iglesia tiene que ver con eso de la basura y todo eso, y la gente que vive de eso, ¿no? Y la gente que recicla, cómo van que hay gente que ni para eso sirve, ¿no? Porque a veces uno, por lo menos a mí me ha pasado, yo no sé ustedes, que uno organiza su basura, le hace su nudito en la bolsa, la saca y cuando menos va y se asoma otra vez ya está toda desbaratada, ¿no? Porque la gente que se dedica a eso algunos, no todos, pero ni para eso sirven, ¿no? No tienen ni la delicadeza de abrir bien las bolsas y volverla a dejar cerrada. Pero bueno, ese es otro tema. Pero quería que con base en en eso que yo creo que todos, todos vivimos, ¿no? Por todos los lados nuestros pasan eso, pues que lo viéramos desde el lado espiritual también, ¿no? Y hiciéramos el paralelo. Entonces vamos a compartir esta es una enseñanza relativamente corta, para ver si nos vamos todos a ver el segundo tiempo de Colombia y Congo. Nadie dijo amén, pero yo veo que todos están ahí con el teléfono al lado, ¿no? Pero bueno, el caso es que me voy a avanzar en estos dos versículos que están en Segunda de Crónicas 29:15 y de ahí vamos a ir desarrollando la enseñanza. Dice la palabra así, ¿no? Acuérdate que el libro de Crónicas es una recopilación de la vida de los reyes, ¿no? O sea, muchas de las cosas que están en Crónicas están en Reyes, ¿no? Pero dice Segunda de Crónicas 29:15, dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedro. Entonces, esto es algo que sucedió ahí, y resalté lo que me llamó la atención, ¿no? Ellos estaban obviamente ordenando la casa, limpiando el templo de la casa del Señor, y tuvieron que sacar una cantidad de inmundicia. Si sacaron inmundicia es porque obviamente estaba dentro del templo. ¿Cómo llegó ahí? Pues bueno, no dice la Biblia cómo llegó, pero uno más o menos llevando esto a un paralelo natural,
uno sabe cómo llega la basura a la casa de uno, ¿no? Y por qué se acumula. Pero bueno, ahí lo vamos a estar compartiendo. Bueno, este pasaje se da, básicamente, les dije ahorita que es una recompilación de historia de reyes en los tiempos del rey Ezequías, ¿no? Creo que en estos días hablamos de sequías en la iglesia, pero nada más recordando de que cada vez que subía un rey, ¿se acuerdan que siempre estaba esa duda, esa incertidumbre de cómo iba a salir, ¿no? Si iba a salir bueno o no. En este caso, Ezequías dice la palabra que él hizo lo bueno delante de Dios. Él vino después de Acaz, que era el papá de él no, el papá de él no hizo lo bueno delante de Dios. Entonces, cuando veía un rey que era malo y el que seguía era bueno, pues a ese que estaba bueno le tocaba que empezar a ordenar la casa, ¿no? Entonces, en el caso de Ezequías, le tocó precisamente eso, limpiar la inmundicia que leímos ahí. Ahora, ¿de quién venía esa inmundicia? Pues del papá, ¿no? Porque el papá sí hizo lo malo delante del Señor. Entonces, generalmente, cuando se limpia la casa, y no, pero les decía que cada uno ponga su paralelo natural. Cuando se limpia la casa, pues la idea es ordenar las cosas, ¿no? O sea, difícilmente si usted ve una casa desordenada o sucia y usted la limpia, después de que uno la limpia vuelva a quedar otra vez desordenada y sucia, ¿no? Queda limpia y se supone que quedaría ordenada, ¿no? Y en medio de ese proceso de ordenar, pues generalmente, ¿con qué se encuentra uno? Uno se encuentra con varios escenarios, ¿no? Se da cuenta uno que uno tiene guardadas cosas que no sirven, es una realidad, a veces hay cosas que no sirven, que uno las tiene guardadas ahí. O se da cuenta uno que uno ha guardado cosas que sí sirven, que son útiles, pero que no utiliza, ¿no? O sea, y que debería usar. Pues también se dan esos casos, ¿no? O también se da uno cuenta de que hay cosas que están donde no deberían estar, ¿no? O sea, decir, bueno, eso porque está ahí, eso no debería estar ahí, eso debería estar en otro lado. Entonces, hay muchos escenarios, ¿no? Pero por lo general estos tres es lo más común que uno se da cuenta. Cosas que no sirven, cosas que sí sirven, pero que uno no usa, o cosas que no están donde deberían estar y probablemente por eso no le está dando uno el uso o la importancia que deberían tener, ¿no? Entonces, cuando uno habla de todo esto de cosas que no sirven o de basura o lo que sea, no sé si han visto ese programa en televisión que habla de los acumuladores, bueno, más que todo allá en Estados Unidos, personas digamos, es un problema psicológico, ¿no? ¿Se acuerda que recogen cosas o compran cosas y las acumulan en las casas? ¿Se han visto ese programa en la televisión o no? Yo no. Sí, 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 señor. señor. señor, yo sí. Sí, Sí, señor. que a veces, digamos, ya le hacen, en Estados Unidos se llama una intervención, ¿no? Pues que intervención es que los obligan a que abran la puerta y dejen entrar ahí a gente del gobierno y todo eso, por a veces es la misma familia inclusive que tiene que poner esas denuncias. Son personas que comienzan a acumular y acumular cosas y digo yo que es un trastorno psicológico porque realmente se necesita estar uno trastornado para que acumule uno tantas cosas en la casa que uno ni siquiera pueda entrar, ¿no? O sea, a veces esos programas es el desespero que no se puede ir ni de la sala a la cocina o al baño porque está lleno de cosas, la cocina está llena y llena de mugre y bueno, eso hay ratas, bueno, eso hay de todo y aún así ahí viven, ¿no? Entonces, y hay gente que le gusta vivir así porque pues ellos defienden eso, ¿no? Y lo más curioso de eso es que cuando uno ve esos casos, las casas por fuera se ven bien. O sea, usted ve la casa por fuera y no se imagina lo que hay adentro, ¿no? Y por eso a veces hay vecinos que cuando hay esas intervenciones, ellos se asombran y dicen, wow, no sabíamos que eso estaba pasando ahí porque acumulan adentro, ¿no? Adentro. Entonces, las casas por fuera se ven normales, pero por dentro están llenas de pudredumbre. Exactamente lo que el Señor les decía a los fariseos cuando les decía sepulcros blanqueados o cuando les decían que ellos lavan el vaso por fuera, pero no lavan el vaso por dentro, ¿no? Que es exactamente lo que pasa, ¿no? Igual puede pasar en la vida de mucha gente, ¿no? La gente a veces aparentemente se ve bien, pero uno no sabe lo que están pasando por dentro. Hay un dicho que dice que la procesión va por dentro, ¿no? Entonces, pero el caso es que en este caso de estos acumuladores, eso se convierte en un estilo de vida, ¿no? Y muchas veces pasa de generación en generación, pero no por una maldición generacional, sino porque son prácticas que se aprenden, ¿no? Hay gente que crece en un ambiente de eso, entonces cree que ese es un estilo de vida y lo sigue practicando y lo sigue practicando, ¿no? Entonces, pero eso es un trastorno psicológico. En muchos casos, no siempre es gente mayor, ¿no? En muchos casos también pueden ser personas jóvenes, ¿no?
Y hay personas jóvenes, hay gente que toca a fondo, hay gente que sí logra salir de ahí. Pero bueno, dice la palabra en el Salmo 113:7 que si uno realmente le da cabida a la palabra al Señor, dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, ¿no? El muladar es como el mugrero, pues digámoslo así. Siempre en las manos de Dios hay una oportunidad de salir de ese hoyo cenagoso en el que la gente por sus propias decisiones se sumerge, ¿no? Eh, digamos, hay personas que cuando les hablaba de que es un estilo de vida, pues digamos, se resignan a vivir ese tipo de vida, ¿no? A vivir de lo que otra gente vota o a vivir de lo que otra gente desecha, ¿no? Lo que para otras personas no sirve. Entonces ellos, no sé si ustedes han analizado ese tipo de personas que siempre son las mismas, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces cuando estoy sacando la basura aquí en mi casa, pues yo veo que los que pasan recogiendo son las mismas personas que por años se dedican a eso, ¿no? A vivir de los desechos y todo eso. Entonces, pero es un estilo de vida, ¿no? Que cada uno decide vivir, ¿no? O sea, eso es en lo natural, ¿no? Ahora, obviamente no todo, no, ustedes podrían decir, pero no todo lo que la gente vota está malo. Hay gente que recupera cosas y logra darles uso, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como un proceso de reciclaje, ¿no? El reciclaje ahí está la definición. Es el proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos en nuevos productos y que de otro modo serían desechados como basura. Entonces, ¿qué es lo que hace el reciclaje? Simplemente recoger algunos productos, algunos materiales y puede ser que el mismo producto sea rescatado para volver a darle tal vez el uso que tenía antes de ser desechado. O simplemente puede que sea transformado de tal manera que pueda usarse en otra cosa, ¿no? Y hay cosas que se reciclan y cosas que no. Nosotros lo conocemos, ¿cierto? Ahora, aquí hay una pregunta para que ustedes participen, es, cristianamente, ¿qué podría equivaler el reciclaje? O sea, ¿con qué nombre podría uno, con qué nombre en el lenguaje del reino de Dios podría uno conocer el reciclaje? Restauración. Restauración. Porque acuerda que el reciclaje es como recuperar algo y volverle a darle el uso que tal vez tenía antes, ¿cierto? ¿Sí? Eso es reciclar. Cristianamente, lo que cabría ahí podría ser el asunto de la restauración. ¿Por qué? ¿Qué es restauración? Volver las cosas a su estado original, ¿no? Agarrar algo que se ha deteriorado y recuperarlo de tal manera que vuelva a dar, darle el eh, orden que debe sí, ser. volverlo a aquello para lo cual fue creado, ¿no? Entonces, eso es reciclar o restaurar, o por ejemplo, en el caso de reciclar, que a veces hay una transformación, digámoslo así, en la parte de la restauración, pues también, ¿no? Ahora, en lo natural no todo se puede reciclar, ¿no? Les decía ahorita, hay cosas, inclusive cuando a uno le dan esa charla del reciclaje, y uno dice, bueno, esto es reciclable, esto no, hay cosas que no lo ponga ahí porque eso no se recicla. Y bueno, y entonces uno de cosas que ya no tienen uso y todo eso, uno no debería llenarse de ese tipo de objetos, ¿no? Y si hablamos de personas, así como hay cosas que no se pueden reciclar, pues también hay personas que ya no tienen arreglo, ¿eh? O sea, a ustedes dirán, pastor, pero todo el mundo es rescatable, sí, sí, pero pongámonos la mano en el pecho y entendamos, y creo que podríamos reconocer que definitivamente hay personas que no quieren, ¿no? O sea, por más que se hagan esfuerzo y todo eso, realmente uno no puede ayudar al que no quiere ser ayudado, ¿no? Entonces, cuando uno saca un objeto de la basura, y si uno lo quiere reciclar, lo mínimo por lo menos sería lavarlo, ¿no? Lo primerito es lavarlo, quitarle, quitarle la mugre, ¿no? Quitarle las impurezas. Eso en lo natural, yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, lo mismo deberíamos aplicar en la parte, digamos, si es con personas, ¿no? O sea, si uno quisiera reciclar, entre comillas, a alguien o restaurar, pues por lo menos uno debería asegurarse que esa persona sea limpiada, o sea lavada, ¿no? En relaciones de pareja se ve mucho eso, ¿no? Hay muchas personas, hombres o mujeres, que otras personas han desechado y otras personas las recogen así, digamos, con sus imperfecciones, con todo, y quieren hacerlas funcionar a la fuerza, ¿no? Sin pasar por un proceso de reciclaje o de restauración. Eso se ve muchísimo, ¿no? Hay personas que no salen de una relación y agarran otra cosa y no, y por lo menos deberían de
pasar por esos pasos del reciclaje natural, que es, bueno, usted agarra algo, límpielo, quítele las impurezas, y cuando está limpio, pues trate ahora sí, el proceso de restaurarlo, reciclarlo y ponerlo a funcionar, pero a veces en relaciones personales se hace al revés, ¿no? Se quiere hacer funcionar antes de primero lavarlo, ¿no? Entonces, la restauración requiere de que la persona, así como el objeto, antes de ponerlo a funcionar, lo ideal es que sea limpiado en la restauración también, porque acuerde que hay un principio que manejamos nosotros que dice que no hay pecado, no hay restauración en medio del pecado, ¿no? O sea, para que una persona entre en un proceso de restauración, pues primero tiene que ser limpiado, ¿no? ¿Y cómo es limpiado? Con la sangre de Cristo. ¿Y cómo se da esa limpieza? Por medio de un nuevo nacimiento. ¿Y cómo se da el nuevo nacimiento? Por medio de un genuino arrepentimiento y todo lo que ya ustedes conocen. Entonces, si ven cómo algo natural tan sencillo tiene su paralelo espiritual, ¿no? Y es fácil entenderlo. Esto que estamos haciendo ahorita nosotros es exactamente lo que el Señor usaba, ¿no? Agarrar cosas naturales, historias y dar una enseñanza espiritual. ¿Cómo se llamaba eso? Doctrina. Parábolas. Parábolas, ¿sí? No. Agarrar algo natural y dar una enseñanza espiritual, cosas que la gente entienda, ¿no? Entonces, claro, estamos claros que cuando uno está en medio del pecado, en el reino de las tinieblas, pues esa mente, digámoslo, esa mente que uno tiene ahí, no sirve realmente para hacer las cosas que Dios quiere hacer en uno. Por eso es que el Señor dice, si ustedes se arrepienten y ustedes se apartan de ahí, yo voy a sanar su tierra. Es decir, lo voy a lavar, lo voy a limpiar, lo voy a restaurar, y entonces de esa manera sí puedo hacer con ustedes lo que yo quiero hacer en mi reino. Acuerda lo que hablamos hace poco del alfarero y el barro y todo eso, que el alfarero antes de hacer lo que quiere hacer con el barro, pues lo primero que hace es limpiarlo, ¿no? O sea, lavarlo, lo que estamos hablando ahorita. Entonces, tanto en lo natural como en lo espiritual, median decisiones personales. O sea, así como en lo natural uno decide rescatar algo y todo el proceso, pero es porque uno decide, ¿no? A uno nadie lo obliga a reciclar, eso es una realidad, y no todo el mundo reciclaría, si es que fuera una obligación, pero realmente la gente que recicla en lo natural es un porcentaje relativamente bajo, ¿no? Y en lo espiritual es lo mismo también, o sea, si no hay una decisión personal de ser restaurado, pues es muy difícil realmente que Dios pueda hacerlo, ¿no? Entonces, es tiempo de limpiar la casa y acuerde que la casa es nuestra mente, nuestra vida, siempre haciendo. Y entonces, entrando en lo que mencionaba, lo que leímos ahorita, porque acuerde que el versículo 16 que leímos decía aquí que hay que sacar toda la inmundicia, ¿no? Ellos dentro de la limpieza que estaban haciendo, sacaron toda la inmundicia de la casa del Señor. Entonces es necesario sacar la basura, ¿no? O sea, así como por ejemplo, aquí les decía que aquí en mi casa la basura pasa los lunes y los jueves y si por casualidad o X y Y razón uno no la saca, pues ya esa basura del lunes hay que dejarla para el jueves y ya eso comienza a agarrar mal olor bueno, de todo lo que ustedes saben y eso es pues algo desagradable, la basura es orgánica, se pudre, hay gusano, bueno, es un desastre realmente si uno no saca la basura, ¿no? En nosotros es exactamente igual, hay cosas que hay que sacarlas, porque si no eso comienza a agarrar mal olor, ¿no? Rencores, resentimientos, odios, envidia, lujuria, bueno, tantas cosas que corrompen nuestra alma, que corrompen nuestra relación con el Señor, porque todas estas cosas al final es lo que en algún momento se acuerda cuando uno decía, es que no tiene signos compatibles con la vida, ¿no? Entonces, y si uno no tiene signos compatibles con la vida, pues uno tiene signos compatibles con la muerte, y si uno está muerto, pues es inevitable que uno empiece a oler mal, un olor desagradable para el Señor. Entonces, nosotros no podemos convertir, bueno, sí podemos, pero no deberíamos convertir nuestra vida en una bolsa de basura que vamos llenando, llenando en lugar de vaciarla, ¿no? Las bolsas de basura llega un momento en que se llenan y cuando ya están llenas hay que botarlas y reemplazarlas por una limpia, ¿no? Una nueva. Porque es inevitable que uno acumule cosas, pero el problema no es acumular cosas, sino limpiar las redes. ¿Se acuerdan de la enseñanza de limpiar las redes, siempre despojarnos de tanta cosa y que siempre la red esté limpia, ¿no? Entonces, la inmundicia, la basura ya de mal olor, hay que sacarla y dice ahí que hay que sacarla toda, ¿no? Porque en el versículo 16, si ustedes ven, dice aquí, sacaron toda la inmundicia, toda, o sea, porque téngalo por seguro que si yo de mi basura del lunes que no la saco y digo, ah, voy a sacar nada más la mitad y dejo la otra mitad, es igual, se sigue oliendo igual. Entonces hay que sacarla toda, no se puede dejar nada, porque
si usted deja aunque sea un poquito de basura, la nueva que vaya llegando con la anterior se va contaminando más todavía y va acumulando el mal olor, ¿no? Entonces, así como los acumuladores que les Ay, decía ahorita, esa mire gente que del cielo vino. recuerden cerrar los micrófonos, ¿no? Así como los acumuladores, ellos viven solos, ¿no? Generalmente son personas que viven solas porque precisamente nadie quiere estar cerca porque huele mal el ambiente huele mal. Pues lo mismo pasa con una persona que, digamos, tenga basura en su mente, ¿no? O sea, y que todo lo que salga, porque acuerden que de la abundancia del corazón, pues habla la boca, un corazón triste, un corazón amargado, se refleja en la cara. Entonces todo sale al final. Y si lo que tenemos adentro es basura, pues lo que vamos a reflejar, ya sea con lo que hablamos, lo que expresamos, pues es basura, ¿no? Como tal. Entonces, y tenemos una responsabilidad tremenda en que nosotros lo que reflejemos sea todo lo contrario al mal olor o a la basura. Mire lo que dice 2 Corintios 2:14, dice, más a Dios, gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el olor de su conocimiento, tenemos que ser buenos recipientes, tenemos que ser recipientes limpios, pulcros, para que ese olor del conocimiento del Señor, pues, wow, llegue, ¿no? Y siempre les pongo el ejemplo de cuando pasa alguien con un buen perfume al lado de uno dice, ah, qué bueno, y uno, hay una buena sensación, ¿no? Pues, contrario cuando pasa alguien oliendo, pero oliendo ¿cómo le llaman? A todo, ¿no? Entonces, mejor ni decir, ni poner calificativo. Entonces, uno rechaza, se aparta, ¿no? Entonces, así como uno limpia las cosas que recicla con agua limpia, porque tampoco tendría sentido que yo vaya a rescatar un objeto y para reciclarlo y en vez de limpiarlo y lo lave con agua barro, ¿no? ¿Para qué, no? Entonces, no, lo tengo que limpiar con agua limpia. Como dice Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, ¿no? Acuerde que cuando hablamos de agua, siempre nos referimos a la palabra, ¿no? Entonces nosotros somos limpiados con la palabra. Obviamente la palabra es la que la que, el Señor para eso nos la dejó, ¿no? Para que nosotros no solamente nos exhorte, nos redarguya, nos anime, sino que por medio de ella es que vamos, digamos, vamos limpiando nuestra mente, santificando todos nuestros pensamientos, llevando pensamientos cautivos a los pies del Señor y cambiando nuestra manera de comportarnos, ¿no? Ok, entonces, así, en lo natural nosotros sabemos qué es lo que tenemos que sacar, ¿no? O sea, yo les puedo hacer Pastor, una lista. Sí, señora. perdón que lo interrumpa. Ujú. ¿Dónde empezó esta historia? Es que la ando buscando en la Biblia. Ah, Ezequiel, no, Segunda de Crónicas, arriba está el versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Ay, gracias, pastor. Entonces, digamos, yo sé lo que tengo que sacar siempre que saco la basura, ¿no? Saco los papeles del baño, saco los sobrantes de comida que han quedado, saco, si han cortado el pasto, saco aquí. Entonces ya uno sabe lo que tiene que sacar, ¿no? Para que no acumule y no huela mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendremos que sacar? Bueno, Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, ¿qué tenemos que sacar nosotros? Lo que no sirve. La sal sin sabor no sirve para nada, entonces hay que sacarla. ¿Para qué la sacaban en ese entonces? Para ser hollada. O sea, ¿sí saben qué quiere decir para ser hollada por los hombres? Sí, pastor, que pisoteada. Pisoteada, sí, porque como no servía para nada, la echaban en los caminos y la gente la pisoteaba y eso servía como un material ahí como para hacer el camino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que sacar? Lo que no sirve, ¿no? O sea, lo que no sirve hay que sacarlo. Eso es, así como en las casas uno debería sacar lo que no sirve, ¿no? O sea, eso debería ser un buen principio aplicarlo nosotros, así como lo aplicamos en lo natural. Bueno, como deberíamos aplicarlo en lo natural, porque casi siempre no funciona, ¿no? Lastimosamente. Y si uno revisa en sus casas, siempre va a haber cosas que no sirven y permanecen ahí, como que el mueble que no sirve, que la plancha que no calienta, el televisor que no enciende. Yo siempre que llevo a mi hija los martes y los jueves que va para el tren, pasamos por ahí por una casa donde hay un carro
un carro afuera, que ese carro, yo creo que desde que llegué a Costa Rica ese carro está ahí, porque es un carro modelo por ahí, modelo 20, yo creo. Ahí está afuera, ¿no? O sea, un carro, yo creo que ni motor tiene y ahí está. Nunca lo desechan, nunca lo botan. Una silla sin pata, bueno, cosas que hay en las casas que no sirven. O sea, y uno no practica esa regla de que si hay algo que uno no, en 6 meses, si hay algo que uno no ha usado es porque realmente uno no lo necesita, ¿no? O sea, La uno gente le debería gusta guardar mucho chéchere. Sí, esa es la verdad, ¿no? Y bueno, y la gente, los que somos de las viejas generaciones, que tristemente es así, ¿no? Uno comienza, porque uno vio esos papás y eso son prácticas aprendidas, ¿no? Que esto me No, sirve, que yo este siempre tornillo aprendí sirve, eso. que guárdeme ese palo porque de pronto tengo que atrancar una Ah, puerta, que, ¿me entiendes? Cosas que no, que uno nunca usa, realmente. Pero bueno, uno las sigue guardando ahí, pero digamos, en lo natural uno debería aplicar eso. Si en 6 meses yo no he usado algo, no lo necesito, ¿para qué? Debería sacarlo, ¿no? Pero bueno, pensemos en lo espiritual, ¿no? O sea, porque así como en lo natural uno guarda cosas que no sirven, en lo espiritual hay cosas que no nos sirven, que deberíamos sacarlas. Por ejemplo, Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces la soberbia es algo que a nosotros no nos sirve de nada, o sea, no nos sirve de nada ser soberbios, es algo que hay que sacarlo, eso es basura, digamos, en cada uno de nosotros. La pereza, dice que el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Son cosas que hay que sacar, ¿no? O sea, no nos sirven. Juan 15:5 dice, separados de mí nada podéis hacer. La autosuficiencia, el tener un concepto muy elevado de lo que uno es, ¿no? ¿Cuánta gente no se cree autosuficiente? La prepotencia, el orgullo, de creer que son más que los demás. O sea, todas esas cosas que son espirituales que a veces cuestan más porque acuerde que, como dice por allá un salmo, ¿quién podrá ver sus propios errores? Nadie, ¿no? El soberbio no sabe que es soberbio, los demás sí lo ven. El perezoso jura que no es perezoso, pero los demás sí lo ven. Y estamos hablando de pereza espiritual y pereza más que todo para las cosas de Dios, porque cuando hablamos de la pereza, la vez pasada que dimos una enseñanza de la pereza, hay gente que en lo natural o en lo secular son muy activos, son buenos trabajadores, cumplidos, acuiciosos, diligentes, prosélitos, o sea, son muy así en lo natural, pero para las cosas del Señor son muy perezosos. Entonces, ¿me entiendes? Claro, uno le dice a alguien que espiritualmente o para las cosas del Señor es perezoso y dice, no, pero ¿cómo? Yo soy una persona activa y todo eso. Pero es que eso mismo en lo natural uno debería trasladarlo a lo espiritual, ¿no? Exactamente lo que le pasó a Pablo. Pablo era una persona que antes de ser cristiano era una persona muy apasionada, muy decidida, diligente, celoso, bueno, de todo. Pero cuando él tuvo su encuentro personal con el Señor, eh, lo único que hizo fue canalizar todo eso que él tenía y ponerlo al servicio del Señor, porque si hubo algún apóstol que tuvo esas características fue Pablo, apasionado, celoso con lo que hacía, muy riguroso con su ministerio que le fue encomendado. Entonces, las mismas características lo que hizo fue canalizarlas de una manera. Entonces, si uno en lo natural es muy diligente, muy puntual, muy cumplido, muy decidido, pues uno debería llevar eso también en lo espiritual y para las cosas del Señor ser así, ¿no? Pero tristemente no todo el mundo es así, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que sacar. ¿Qué hay que sacar? Lo que no sirve. Entonces esas cosas Ay, no sirven. Entonces eso es basura, ¿no? Realmente, ¿no? Ahora, ¿qué más otras cosas hay que sacar? Dice Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, ¿qué hay que sacar? Lo que estorba, ¿no? Hay cosas en las casas que estorban. O sea, cuántas cosas hay que uno tiene en su casa que más bien lo que hacen es estorbar, ¿no? Y lo hacen tropezar, o a veces lo hacen caer a uno, cosas que no sirven para nada, o que están ahí mal acomodadas, o están donde no deberían estar, ¿no? Entonces hay que sacarlas o reacomodarlas, ¿no? En nuestra vida pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas que nos estorban para que uno realmente pueda recibir las bendiciones de Dios, o que nos estorban para crecer espiritualmente, ¿no? Isaías 62:10 dice, pasad, pasad por las puertas, barred del camino al pueblo, allanar la calzada, quitar las piedras, alzar pendón a los pueblos, ¿no? Entonces, hay cositas que a uno lo hacen tropezar, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que yo les decía de los acumuladores, eh, ellos tienen tantas cosas ahí que estorban, no los dejan avanzar, no pueden ir a la cocina, no pueden ir allá, no se pueden ni acostar porque la cama está llena de cosas, o sea, hay una cantidad de que estorban, ¿no? Hay muchas cosas que en la vida de uno estorban.
O sea, por ejemplo, los vicios. Cuando yo hablo de vicios, es que cuando uno habla de vicios, la gente cree que es fumar, beber, drogas, ¿no? Hay tantas cosas en las cuales uno se envicia, ¿no? Las redes sociales es un vicio. Bueno, hay tantas cosas que uno se puede enviciar y que pueden ser un progreso, digo, un estorbo para que nosotros progresemos o para tener paz, digamos, no solamente uno mismo, sino a nivel familiar, ¿no? Las malas amistades son cosas que a uno le estorban, que te pueden incitar a apartarte del camino de Dios. Hay que ser muy selectivo en las amistades que uno tiene. No necesariamente tienen que ser todas las personas que no sean cristianas son malas amistades, no necesariamente ahí, pero sí hay malas amistades, ¿no? O sea, que uno tiene que tener ese discernimiento de saber quién realmente es quién, ¿no? Porque si son cosas, son personas que estorban, pues realmente ¿para qué, no? Relaciones prohibidas, enfermizas, definitivamente son un estorbo para nuestra relación con el Señor. Y eso sí, ¿acuerda cuando hablamos de las relaciones tóxicas hace algún tiempo? Esas son cosas que a uno le estorban, que le impiden avanzar, ¿no? ¿Qué más hay que sacar? Dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces hay que sacar lo que se ve feo, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes, a veces hay cosas en las casas de uno que se ve mal, ¿no? O sea, que no lucen. O sea, a veces hay unos cuadros que definitivamente nada que ver, o adornos, o cortinas, no sé, que se ve mal, o sea, ¿no? Como que no hay armonía a nivel, pues a vista se ve, o como que no debería sacar las cosas que se ven feas, ¿no? O sea, ahora usted dirá, pastor, pero puede que a usted le parezca feo, pero a mí me parece bonito. Está bien. Si a usted le parece bonito, pues está bien, porque a la larga es su casa, ¿no? Pero, digamos, llevando esto al plano espiritual, hay cosas de nuestra vida que se ven feas, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver. Así como hay cosas en la casa que no hacen armonía con el entorno, en la vida nuestra, si es que decimos que somos cristianos, hay cosas que no hacen armonía con nuestra vida. Por ejemplo, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, mal vocabulario, ¿no? O sea, el hablar mal. Son cosas que se ven muy feas en aquella, bueno, en la persona que diga que es cristiana, ¿no? Entonces son cosas que hay que sacar también. Eh, Dice 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, cosas que hay que sacar que se ven feas en nuestra vida son algunos lugares a los que la gente va, ¿no? Estamos hablando de gente que dice que es cristiana, ¿no? Porque pues obviamente sí, Pastor, sí señora. también la queja no es tal vez mal vocabulario, pero es algo que se ve feo en uno. La queja, bueno, ahora que Chile le dice eso, la queja no es que sea un mal vocabulario, en lo natural, digámoslo así, ¿no? O sea, porque, o en las leyes naturales, o sea, no es un delito quejarse, ¿no? Porque a nadie lo llevan preso por quejarse, ¿no? Pero por eso es que ahí dice que, déjame ver dónde, por eso decía aquí, todo me es lícito. ¿Quejarse es lícito? Sí. Pero no conviene, ¿cierto? ¿No? Entonces, a eso es que exactamente que se refiere Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, la queja es lícita. O sea, nadie le puede decir que está prohibido quejarse. Pero nosotros sabemos que delante de Dios, a él no le gusta la queja, ¿no? Porque la queja es una expresión física, digámoslo, de una inconformidad, ¿no? Y de una insatisfacción, de no estar conforme con algo, de no tener contentamiento con lo que uno tenga. Entonces, generalmente viene la queja y de la queja viene la murmuración y de la murmuración, y ambas son alimentadas por la incredulidad. Bueno, todo lo que se mueve ahí en un lenguaje de queja y lo que dice Shirley es bien importante porque yo les he comentado a ustedes a veces de que hay personas que definitivamente usted habla con ellas y se están quejando a toda hora, ¿no? Queja y queja y nunca están bien. No sé si ustedes tienen personas conocidas que se comporten así, pero yo sí he conocido gente o sea, yo nunca les he escuchado una palabra de optimismo, de que estén contentas, sino que se quejan. Eso hace parte del mal vocabulario, no debería ser el vocabulario de una persona que es cristiana estarse quejando a toda hora, ¿no?
Bueno, les decía los lugares a los que uno va, porque definitivamente sí hay gente que se dice que es cristiana y tal vez los lugares que frecuenta o bueno, no están en acordes, digámoslo, a su naturaleza como tal. Entonces, son cosas que hay que sacar, ¿no? Eh, si uno quisiera, por Pastor, ejemplo, sí, una pregunta, la queja es como la amargura. es que uno podría decir que la queja es como la manifestación física de amargura en el corazón, digámoslo, podría ser también. Porque la amargura, digámoslo, digamos, uno tiene esas raíces de amargura generalmente cuando ha experimentado cierta insatisfacción, cierto, eh, digamos, como un estado digamos, en el que uno no está conforme con algo, entonces uno se amarga, ¿no? O sea, porque o las cosas no salen bien, o uno no consigue lo que quisiera tener, o tantas cosas que alimentan, digámoslo, una raíz de amargura, pero la raíz de amargura está adentro de uno, ¿no? Pero ella se hace visible por muchas cosas, por la manera en que uno mira, por el rostro, como tal como hablábamos ahorita, por la forma en la que uno habla. Todo eso son manifestaciones físicas de que hay una raíz de amargura dentro o algo que está, digamos, como generando ese sentimiento de insatisfacción o de amargura, pues, como lo conocemos nosotros generalmente. Pastor. Sí, señora. Y podría ser también falta de confianza en Dios o ¿La qué? ¿La queja? sí, Sí, puede ser también, porque es que digamos que, digamos, la falta de confianza, vamos, tratemos de llevarlo así. La falta de confianza en Dios es lo mismo que decir, es lo mismo que qué. no tener fe. Falta de fe. Exacto. Es lo mismo que la falta de fe. Y la falta de fe es lo mismo que decir qué. Y no creo en él, Mm, ujú. Sí, que no creemos en él, pero y cuando decimos que no, ¿y por qué no, y por qué podríamos decir que una persona no cree en Dios? porque no lo conoce. Porque no lo conoce exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que está diciendo, digamos, Elsa ahorita de que si la queja es esa falta de confianza en Dios, pues sí, porque a la larga la queja es una insatisfacción, la insatisfacción es porque no confían en el Señor, no confían porque no lo conocen, y entonces a la larga no lo conocen porque, pues, digamos, no hay esa seguridad en Él, ¿no? Precisamente. Por eso es que si uno conoce a Dios a tal punto de que uno sabe cómo Él actúa y en los tiempos en los que Él actúa y la manera en la que Él actúa, pues uno, en vez de tener queja, uno tiene confianza y la confianza y alimenta en nosotros la espera con conocimiento, que conocemos como paciencia, ¿no? Entonces, en la medida que uno es una persona paciente, pues obviamente uno espera sin quejarse, ¿no? En este caso, sin exigir nada, simplemente, como decía Pablo, no importa lo que yo esté pasando, yo tengo contentamiento, porque yo sé cuál es el Dios que camina conmigo, o sea, yo sé cuál es el Dios en el cual tengo depositada mi fe, mi esperanza, ¿no? Entonces sí, digamos que un lenguaje de quejas es una manifestación física también, lo que hablamos ahorita, de esa falta de confianza en Dios, esa falta de fe en Él, ¿no? Por eso era que el Señor recriminaba mucho a los apóstoles y les decía cada rato, hey, pero es que hombres de poca fe, porque ellos se preocupaban, se quejaban, clamaban, bueno, de todo, ¿no? El día de la barca, acuérdense que ellos llamaron al Señor ahí como recriminándole, Señor, tal vez no lo dice la Biblia ahí, pero de pronto alguno lo pudo haber pensado, ¿no? Es decir, bueno, nosotros vamos a perecer y esté durmiendo ahí, ¿no? Y lo despertaron. Entonces, esa falta de fe, esa falta de confianza, pues a la larga siempre se hace visible por una palabra, una queja, una mala expresión, y por eso la recomendación siempre es, si algo edificante no va a salir de nuestra boca, pues es mejor no hablar, ¿no? O sea, es mejor uno quedarse callado. Ok, tal vez algo que calza ahí dentro de los 5 grupos que hemos visto, por ejemplo, que es basura, que no sirve, que estorba, que se ve feo, que atrasa, podrían ser las falsas doctrinas, ¿no? Todas esas fábulas que uno ve, y si usted por eso es que eso, basura, ¿no? Completa, ¿no? Porque no sirven para nada, una falsa doctrina, más bien le estorba a uno para crecer.
se ve feo, pensemos en esas cosas que uno ve en esas iglesias que practican esas enseñanzas tan raras. Por ejemplo, no sé, en su mente, imagínense eso, me imagino que todos hemos visto un video esos espectáculos que se dan en las iglesias, de gente que en el suelo se retuerce y todo eso. Pues eso es basura, realmente eso no sirve para nada. Esas cosas estorban para la gente que pronto ve esas cosas y no quiere, y dice, no, hombre, esa gente está loca, ¿no? Se ve feo eso realmente en una iglesia, ese tipo de desorden. Bueno, entonces todo eso calza en todo lo que hemos estado viendo aquí y son cosas que definitivamente uno tiene que sacar de la iglesia como tal, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con Dios, eso es pura basura como tal, y la basura ya vimos ahorita lo que estamos viendo, la basura pues hay que sacarla, ¿no? Entonces, limpiar, ordenar la casa es bien importante por todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, porque la basura huele feo y todo eso, y porque son cosas que realmente no nos dejan avanzar. Entonces, algunos ejemplos bíblicos que mencionan eso de la importancia de limpiar, ordenar. Acuérdense la historia que da en Segunda de Crónicas 34, en el reinado de otro rey que se llamaba Josías, que ellos obviamente empezaron a limpiar, estaban limpiando la ciudad y comenzaron a restaurar el templo, y en medio de esa limpieza y todo eso encontraron el libro de la ley. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan? Sí, Sí. Bueno, solo Milena se acuerda. Pero bueno, está Sí, bien. El señor. caso es que ellos tenían ahí, había mucho desorden en el templo y empezaron a ordenar a ordenar de qué manera lo que estamos hablando, ¿no? A sacar la inmundicia, a sacar cosas que no servían. Y en medio de esas cosas encontraron lo más valioso, lo más importante que era el libro de la ley, ¿no? O sea, cualquiera de ustedes podrían decir, pastor, y si el libro estaba perdido, ¿ellos de qué se alimentaban? Pues es exactamente la misma pregunta que nos podríamos hacer hoy con más de una iglesia, ¿no? Donde no hay palabra, porque la palabra se ha extraviado dentro de la misma iglesia. ¿De qué se alimenta la gente? ¿De qué creen ustedes que se alimenta la gente hoy en día en las iglesias donde se ha extraviado la palabra? de emoción. Falsa doctrina. De fábulas, ¿no? Fantasías y lo que ha venido a reemplazar la palabra, ¿no? O sea, doctrinas lo que estamos hablando arriba, de basura, de falsas doctrinas, ¿no? Entonces, por el mismo desorden, como les decía, se había perdido la palabra, que es exactamente lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? La palabra se ha extraviado, que necesario es que realmente más de una iglesia, y no quiere decir, cuando hablo de más de una iglesia, incluyo la nuestra, ¿no? Que uno tenga que estar limpiando, ordenando cosas, para evitarnos precisamente que demos cabida a cosas que nos estorban, que no nos impidan avanzar y estemos dejando de un lado tal vez extraviado lo que verdaderamente es importante, ¿no? Entonces, por eso es importante como iglesia estar limpiando y ordenando. A veces pasa ahí en la bodeguita que nosotros tenemos, que es una bodeguita pequeñita, que no todo lo que está en esa bodega nosotros lo usamos, que de hecho tenemos que ir tal vez un sábado de esto a ordenar esa bodega y sacar cosas que no estamos usando. Por ejemplo, nosotros tenemos como 6 parlantes ahí y usamos 2. ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea, si sirven o no sirven. Entonces hay que ordenar cosas, porque a veces sacando cosas que no sirven y se da cuenta uno que por allá escondido hay cosas que uno no está usando y cosas que realmente sirven, ¿no? Entonces pasó ahí en el templo ese, en medio de tanta inmundicia, pues encontraron el libro, ¿no? Y imagínense lo más importante, precisamente porque había desorden, ¿no? Hay otro caso que en 2 Reyes 21, ¿se acuerdan cuando Isaías le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque morirás? ¿Se acuerdan de esa historia, no? Y no sé si se acuerdan, Marquito, si está por ahí, si se acuerda, pero ¿se acuerdan por qué Isaías le dijo a Ezequías que ordenara la casa porque iba a morir? Si Ezequías, nosotros sabemos la historia de Ezequías, Ezequías hacía lo recto delante de Dios. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda por qué era lo que él tenía que ordenar? Que no tenía heredero. Eso, Juan Pablo. Sí, que él tenía 39 años, Ezequías era el rey, y bueno, ordenar tiene varios significados, ¿no? Ordenar es constituir, encomendar, establecer, eso es ordenar, porque ordenar no es solamente digamos, digamos como poner las cosas en un correcto sitio y todo eso, y no, ordenar también quiere constituir, encomendar, establecer. ¿Dónde se usa eso de ordenar con esas definiciones de encomendar, establecer, constituir? ¿Dónde lo han oído?
En Timoteo. No, no, pero no en la Biblia y no en lo En lo, en en natural. computadora. No, pero En eso lo, en, de, En lo ¿perdón? jurídico, en lo jurídico. En lo jurídico. Pero hay algo que ustedes seguro han escuchado que dicen que es como encomendar, encomendar un ministerio, una misión o algo así. ¿En dónde lo ve uno así comúnmente? ¿O en dónde se ordenan personas? En en el ejército. ejército. No, pero En en la parte iglesias, espiritual. ¿Dónde? en las En la iglesia. iglesias. En la iglesia católica. ¿Se no han visto donde dice es que van a ordenar sacerdotes? Ajá. ¿Se lo han oído o no? De hecho hay, dentro de los, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que llama eso cuando dice bautismo, confirmación, eso? ¿Cómo es que llama eso? Se me fue. Los Confirmación. siete, son siete Sacramentos. Sacramentos. Dentro de los sacramentos. sacramentos de la Iglesia Católica está la orden sacerdotal, ¿no? O sea, orden sacerdotal. Entonces, ordenar quiere decir constituir, encomendar, establecer también. Y en el caso de Ezequías, el problema de él era es que él tenía 39 años y él no tenía esposa ni hijos. Y para un rey eso era delicado porque si el rey moría, el que subía era el hijo. Entonces, para un rey ya a esa edad no estaba, la casa no estaba ordenada, entonces pero le dice, ordena tu casa porque vas a morir, o sea, ponte las pilas, ¿no? O sea, como dicen, entonces, porque Ezequiel está haciendo las cosas bien, y ustedes saben que el Señor le dio 15 años más, y en esos 15 años nació el hijo y todo ese asunto, ¿no? Entonces, a eso se refería básicamente. Ordena tu casa, ¿no? Entonces, ordenar la casa también tiene que ver en eso importante, ¿no? Cuando en el caso de Ezequías sacaron toda la inmundicia y en el caso de esto de ordenar es poner las cosas en su lugar, o sea, establecer un orden, ¿no? Como tal, porque solamente cuando uno establece un orden es que uno puede darse cuenta de qué es lo que le sirve y qué no le sirve y hacia qué línea debería dirigirse, ¿no? Y bueno, en Lucas 15:8, ustedes saben la historia ya más que conocida de la mujer que se le perdió la moneda de plata o de oro y entonces ella prendió la luz y barrió y todo eso y la encontró, ¿no? Entonces, al final, limpiar la casa siempre, aparte que se ve bonita y todo eso, siempre nos permite saber qué nos falta y qué nos sobra, ¿no? Cuando usted arregla y ordena su casa, usted dice, bueno, ahí me faltaría un mueblecito ahí, hay un espacio vacío, o este mueble sobra aquí. Entonces, siempre es bien importante el ordenar o limpiar la casa. Acuérdate que cuando hablo de la casa no natural, todos entendemos, porque cuando hablo de la casa hablo de mi vida, mis pensamientos, mi sentir como tal. Hay muchas cosas que nos sobran, que deberíamos desechar, hay otras cosas que sabemos que nos hacen falta. Y cuando uno identifica qué es lo que falta o qué es lo que le ha perdido, pues uno va en búsqueda de eso, ¿no? Entonces, también, obviamente, cuando uno comienza a buscar algo que cree que no tiene, digamos, o cuando uno ordena la casa, ordena su vida, a veces uno se da cuenta que hay cosas que uno anhelaría tener o que uno quisiera tener que uno no las necesita, ¿no? Entonces, pues es mejor uno saber y entender que a veces no tiene algo creyendo que lo tiene, porque a veces uno vive engañado creyendo que tiene algo que en realidad uno no tiene, ¿no? Entonces, ordenar la casa te permite hacer un inventario y saber realmente qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes. Ok, bueno, eso de la mujer ya lo habíamos hablado hace mucho, ya lo hemos hablado varias veces. Importante uno saber qué es lo que se le ha perdido, dónde se le perdió, para que uno busque dónde se le perdieron las cosas y que uno haga lo que sea humanamente necesario para encontrar aquello que se le ha perdido, ¿no? Eso es bien importante. Sí. Ay, Entonces, una vez limpia y ordenada la casa, eh, pues no hay que dejarla desocupada, ¿no? Entonces, aquí es bien importante esto, limpiar la casa es importante, pero no es suficiente. ¿Qué creen ustedes que faltaría? Acuérdense, cuando uno limpia la casa, se supone que uno saca lo que vimos ahora, ¿no? Ordenarla para usar. Saca lo Meter que lo no nuevo, sirve, saca lo que meter lo estorba, nuevo. saca lo que no usa. Entonces, eso es llenarla. importante. Ujú. Llenarla de cosas nuevas. Ujú. Llenarla de cosas nuevas, ¿no? O sea, porque ¿de qué le serviría a uno decir, bueno, voy a botar todo esto que no sirve y todo eso y la dejo vacía, ¿no? Acuérdense la historia de Mateo 12:43 del endemoniado que regresa, ¿no?
Recuerda que sacaron unos demonios y limpiaron la casa y todo eso, pero no la llenaron. Entonces el demoniado cuando fue, o los demonios cuando fueron a ver que la casa seguía vacía, más bien trajeron otros 7 peores y se instalaron ahí. Entonces, hay que limpiar la casa, hay que sacar la basura, hay que, todo eso está bien, lo que no sirve, pero es bien importante pues llenarla, porque en lo natural nosotros entendemos y lo tenemos claro que a veces botamos muebles viejos que no sirven, pero uno no deja el espacio ahí vacío, uno compra un mueble nuevo, ¿cierto? Algo que venga a suplir eso. Eso en lo natural uno lo sabe. Ahora, en lo espiritual es exactamente lo mismo, ¿no? Y es el proceso que ustedes ya conocen y lo han escuchado hasta más no poder, ¿no? Uno debe despojarse de lo viejo, de lo que está viciado, lo que no sirve, pero no hay que quedarse ahí, hay que renovarse de lo nuevo, de Hay la que nueva renovar. imagen, ¿no? Es un proceso, siempre, tanto en lo natural como en lo espiritual es un proceso, deseche, deseche, pero ponga cosas nuevas, ¿no? O sea, traiga cosas nuevas, renueve su mente. Entonces, hay que recordar que cuando el Señor venga, él quiere venir por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Entonces, precisamente para que esté sin mancha y sin arruga, importante que siempre estemos en una constante limpieza, ¿no? Y purificación, sería como la palabra, ¿no? Y bueno, eso obviamente demanda de nosotros como Pastor, iglesia que caminemos a otro nivel, ¿no? Sí, pastor, llenarla con la palabra de Dios. correcto. Sí, en el caso espiritual, en lo natural en lo natural lo tenemos claro, ¿no? Uno saca muebles y trae muebles nuevos. En lo espiritual es siempre despojarse. Ahorita vamos a reforzar eso, sacar cosas, la vieja naturaleza, las viejas mañas, los vicios, cosas que están viciados, que no nos han servido para nada, pero hay que llenarlos. O sea, hay que poner otro fundamento que es en Cristo, la palabra, llenarnos de principios del Señor, pensamientos del Señor. La llenura del Espíritu que hablábamos el domingo en la radio, creo, y les decía que para estar al nivel o a la altura de esa iglesia que el Señor va a venir a buscar, pues nosotros, demanda de nosotros que caminemos a otro nivel, ¿no? Tenemos que ser una iglesia renovada, libre de contaminaciones, de falsas doctrinas. Cuando hablamos de renovada, una cosa es una iglesia renovada y otra cosa es una iglesia moderna, ¿no? O sea, a la larga el Señor no quiere que la iglesia sea moderna en el sentido de que ya o sea, ¿me entienden? De que hay otro tipo de, otra manera de llevar la palabra. No, no, la iglesia siempre ha sido la misma, las tácticas son las mismas, sino renovada en el sentido de estarnos siempre despojando de cosas que es inevitable que pretendan venir a estorbar, a contaminar, a tratar de obstruir. Siempre hay cositas, porque la iglesia la conformamos personas y todos nosotros arrastramos cosas, ¿no? Y entonces constantemente tenemos que, como iglesia, iniciando por nosotros mismos, estarnos renovando, estar obviamente limpiando las redes, como les decía ahora rato, ¿no? Ok. Pastor, y como dice, perdón, ¿Mm? y como dice la palabra, que si se deja vacía la casa y no se llena con la palabra de Dios, el postrer estado de esa persona puede ser peor porque Sí, el demonio va y lleva 7 peores más y o el lo estado que, de esa persona o puede lo ser que peor o lo que que la hablamos de, condición lo anterior. que hablamos del principio que nosotros manejamos, ¿no? Que el que piensa como antes, es decir, si usted no saca los muebles viejos, pero no llena nueva información, digámoslo, pues obviamente es cuestión de tiempo para que usted piense como antes otra vez y vuelva al estado de antes, ¿no? Entonces, ¿cómo renovar la mente, no? Porque eso es algo que lo hemos venido escuchando, Efesios 4:23, no hay una fórmula mágica, 5 pasos para renovar la mente, ¿no? Eso es todo un proceso, simplemente no poner fundamento sobre fundamento. ¿A qué se refiere eso? Nosotros cuando nacemos con la mente en blanco, a medida que vamos creciendo, vamos llenando nuestra mente de información, vamos creciendo con un concepto de lo que es la familia, un concepto fuera del reino de Dios de lo que es el amor, un concepto fuera del reino de Dios de lo que es la amistad, un concepto fuera de Dios de lo que es Dios mismo, o sea, aquel que Pablo mismo decía, el Cristo que conocía en la carne, que él mismo decía, yo lo desecho porque eso es basura. Entonces, el mismo Pablo nos dio el ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que yo consideraba valiosas para mí, pero que son basura, entonces las saco. ¿Por qué? Porque mientras tenga esa basura ahí no voy a poder dar cabida a lo que es verdaderamente importante, ¿no? Entonces, cuando uno tiene en la mente esos fundamentos de lo que es fuera del reino de Dios, se alimentó de lo que es la familia, el amor y todo eso,
Entonces ya cuando uno viene a los pies del Señor y uno comienza a tener otros conceptos, otros fundamentos de lo que es la familia, de lo que es el amor, pero si uno no saca el que tenía antes y uno más bien pone fundamento sobre fundamento, entonces cuando uno tiene los dos fundamentos aquí, va a llegar un momento en que uno piensa en el amor y uno dice, "Y tengo esos dos fundamentos ahí, ¿cuál será?" Y entonces comienza uno a divagar entre dos pensamientos, ¿no? Por ejemplo, el concepto del amor. ¿Qué es lo que aprendió uno del amor fuera del reino de Dios? ¿El amor es igual a qué? A En- sexo. a sexo, en relaciones de pareja. Amor es igual a sexo, ¿no? Eso es lo que uno aprende del amor y por eso muchas de las parejas dicen, dame la prueba de amor, ¿no? O sea, es sexo, ¿no? Entonces uno comienza, uno tiene un concepto de amor en relaciones de pareja, sexo, y viene un concepto de amor en el caso de Dios cuando dice que el amor es todo lo puede, todo lo espera. Es un concepto totalmente diferente. Entonces, pero si uno no está firme en sus pensamientos y uno tiene los dos fundamentos ahí, uno dice, y pero ¿cuál de los dos, no? ¿Cuál de los dos? No. Por eso, para no andar en ese dilema, saque ese fundamento, no ponga fundamento sobre fundamento, sino saque eso y ponga el fundamento de Dios para que no esté en ese dilema como tal, ¿no? Proverbio 23:7, acuérdese que dice que tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. O sea, nosotros somos lo que tenemos en la mente, eso lo tenemos claro, eso lo hemos repetido muchas veces, y entonces eso es lo que tenemos que renovar, ¿no? Porque ¿cómo se formó nuestro odre viejo? Lo mismo, lo que le estoy diciendo acá, con todo lo que vemos, con todo lo que escuchamos, con todo lo que hemos hablado, toda esa información formó en nosotros el odre viejo, ¿no? Y cuando viene el vino nuevo, que es la palabra, los principios de Dios, a entrar en ese odre viejo, ustedes ya saben la historia, vino nuevo en odre viejo no sirve porque el vino, ustedes saben por qué el vino nuevo no se puede desarrollar en un odre viejo, ustedes se acuerdan de esa historia, ¿no? Lo rompe. ¿Por qué lo rompe, Leo? En lo natural, pues. Por la fermentación es. ¿Qué es lo que hace en la fermentación? ¿Qué es lo que pasa ahí? No sé, no estoy muy seguro, pastor. La fermentación produce gas y el gas empieza a llenar el odre. Y entonces, Entonces, como es viejo, lo revienta. ¿pero por qué lo revienta el viejo? Sí, lo de los gases está bien, Oh, pero ¿por qué lo revienta el al odre viejo? Porque está débil. Puede ser, pero hay una razón Porque más. ya había Por la vino ahí en combinación, ese odre. pastor. Porque es que, digamos, eso que dijo Marquito es cierto, el vino nuevo, cuando comienza a fermentarse, bota gases, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, si él bota gases, necesita que el cuero, Ya esté seda, estirado, seda, que seda. estire, ¿no? se Que estire. expanda. Que Mm. estire para que se expanda. El Eso lo no, hace solamente un cuero nuevo, pero si el cuero está viejo, está tieso. Entonces, claro, el vino bota gases y necesita expandirse y el cuero no dilata, entonces se estalla, ¿no? Entonces, por eso es que es mejor el vino nuevo en odre nuevo, porque ambos hacen lo suyo, mientras que el vino se expande, el cuero que como está nuevo, entonces se expande también y ahí se da todo el proceso, ¿no? Eso pasa en lo natural. Y en lo espiritual es exactamente lo mismo. El vino nuevo, que es la palabra del Señor, los principios, el fundamento del Señor, necesita un odre nuevo, necesita un empaque nuevecito para que ambos juntos fermenten, ¿no? Entonces, por eso cuando vienen los principios de Dios en una mente que no ha sido renovada, eh, no hay cabida ahí, digámoslo, no hay, comienza lo que hablamos ahora, la queja, la incredulidad, la insatisfacción, el reclamarle a Dios, bueno, tantas cosas, y al final la persona termina reventando y por eso es que la gente al final termina apartándose de los caminos del Señor. Ok, Eclesiastés, bueno, ustedes saben, aquello que fue ya él, solo Dios es el único que puede restaurar. Eh, Toda la información que aprendimos fuera de Cristo, al mejor estilo de Pablo, hay que tenerlo por basura, o sea, es información ahora sí dirán, pastor, pero toda la información, bueno, está bien, pues no faltará el que diga, pastor, pero todo lo que yo aprendí de álgebra y cálculo y química, bueno, es que no estamos hablando no estamos hablando de esa información, ¿no? Estamos hablando de información espiritual, porque hay mucha información espiritual que aprendimos fuera de Cristo. Lo que les hablaba ahorita de un concepto de Dios
que uno aprendió fuera del reino de Dios, que Pablo hablaba del Cristo que él conoció en la carne, del Dios que a uno le han enseñado por tradición, ¿no? El Dios que no todo lo ve, porque acuérdense que yo les he contado que, o ustedes lo han visto, hay gente que a veces que fuma y pasa por una iglesia y cuando pasan por la puerta esconden el cigarrillo mientras pasan por la puerta y después vuelven y lo sacan, porque como es un Dios que a uno le enseñaron que no ve todo, un Dios que no se da cuenta de todo, porque cuando uno iba y se confesaba con un cura, uno le contaba dos o tres cositas y ya lo perdonó. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Dios que no todo lo sabe, ¿entiende? Entonces uno lo puede engañar. Ese es un concepto de Dios un fundamento que hay que desechar y tener un verdadero concepto de lo que es Dios. Entonces, por eso Pablo decía, hay tantas cosas que yo aprendí de Dios en la carne, pero basura, ¿no? Eso es basura, ¿no? Realmente hay que desecharlo. Entonces, en el caso, volviendo nada más para ir cerrando, de los acumuladores que les dije ahorita, eh, porque nosotros no hemos vuelto a ver el programa, pero antes no nos perdíamos eso. Y uno a veces se le da seguimiento a la gente, ¿no? A la gente que después de una intervención y todo eso, se ponen de acuerdo, a veces los vecinos o viene gente del gobierno y una brigada entera le limpian la casa, le dejan la casa pero pulcra, lo acomodan, le ponen hasta muebles nuevos y todo eso. Y entonces, pero hay muchos de esos casos de acumuladores que es cuestión de tiempo para volver otra vez a la inmundicia, ¿no? Es cuestión de tiempo que los descuidan un tiempito y ¡plum! Vuelven otra vez, con el tiempo van y les hacen visitas y están otra vez sumergidos en basura, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó eso? Precisamente porque salieron de la basura, pero la basura no salió de ellos, ¿no? Hay mucha gente que ha salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos, ¿no? Como le pasó al pueblo. Por eso es que a pesar de ver todas las maravillas de Dios, no dejaban de quejarse, no dejaban de exigir, no dejaban de... el mismo pueblo que vio a Dios abrir el mar en dos, fue el mismo pueblo que dudaba que Dios los pudiera llevar a una tierra prometida, ¿no? Entonces, precisamente por eso, ¿no? Porque ellos no renovaron su mente, ¿no? Entonces, pusieron fundamento sobre fundamento, básicamente, ¿no? Ok, entonces aquí la recomendación es no descuidar el proceso. Recuerde, siempre hemos insistido, Efesios 4, 22, 23 y 24, no descuiden ese proceso, es un proceso continuo, siempre hay cosas, hay examinados, por eso la palabra es examínate, examínate, hay cosas que hay que sacar, hay cosas que hay que renovar, hay cosas que hay que reforzar, hay que despojarse. Eso de despojarse de la vieja naturaleza es algo que nunca vamos a terminar de hacerlo hasta que vayamos a la presencia del Señor, ¿no? Porque hay muchas cosas que definitivamente son basura, ¿no? Por eso dice Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago siempre cosas nuevas, dice el Señor. Entonces, por ahí va, era una enseñanza pues, relativamente corta, pero el mensaje es claro, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hay que sacar, hay muchas cosas que nos estorban, que no nos dejan avanzar, que nos impiden dar pasos seguros. Ahí la importancia de apoyémonos en esa enseñanza natural de que así como en las casas hay cosas que no sirven, que hay que sacarlas porque estorban, porque huelen mal, porque se ven feas, en la vida nuestra también. Hay cosas que no se ven bien, hay cosas que tal vez uno dirá, no es que, por ejemplo, la soberbia no huele mal, ¿no? No se siente el olor, no, pero desde el punto de vista figurado es algo que huele mal, ¿no? Cuando el Señor habla de la fragancia de su conocimiento, pues obviamente yo no voy a decirle a ustedes, a ver, yo veo cuál es la fragancia del conocimiento del Señor. A mí no me huele nada. ¿Me entiende? Pues no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de sentido figurado, ¿no? Pero bueno, por ahí anda el asunto. No sé si alguien quiere aportar algo más, alguna experiencia personal o algo que quieran ustedes complementar. Pastor, Sí, señora. ajá, por decir algo que uno ya haya desechado y está renovando su mente, a veces agradecidos, digámoslo, porque tal vez el Señor nos ha perdonado o ha hecho un milagro en nuestra vida, ¿no? Y entonces por eso hacemos el esfuerzo de ir a la iglesia, de ir conociendo un poquito la palabra. Pero ¿por qué uno se detiene en el proceso? ¿O por qué a veces uno vuelve atrás viendo que iba tan animado, iba y no se perdía nada esto y se veía bien? ¿Y por qué será?
bueno, parte de eso, como dices tú, que el renovar la mente, pero supuestamente tienen principios y todo. Entonces dice, ¿qué pasó ahí, no? Y solamente uno puede ver una persona o puede ser familias. Dice, pero ¿por qué se cansaron? ¿Por qué? ¿Qué les pasó? No sé si, Y supuestamente se ven que son, que aman a las cosas de Dios, que son religiosos, que entonces no entendemos si realmente es que no han desechado. Por ejemplo, yo tenía una conocida y cristiana y tenía un cenicero y dice, ay, nosotros no fumamos, pero es para las visitas, o sea, permitía que en su casa fueran a fumar seguramente, porque ¿para qué tenía un cenicero? Eso es algo, un ejemplo tonto. A veces guardamos licor o cerveza para las visitas. No, no, es que yo lo tomo, pero para las visitas. Entonces, también es eso, de que no hemos entendido y no estamos entrando en legalismo ni siendo santos, nada. Son cosas mínimas que realmente cuando uno dice, bueno, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, sería eso, no sé, pastor. pues, o sea, hay muchas cosas ahí, ¿no? O sea, es indiscutible que hay mucha gente que viene a los pies del Señor animados y todo eso, porque todos los que estamos aquí, yo creo que hemos conocido algún casos de gente que cuando empezó muy animados y metiditos y todo, y hoy por hoy no están, ya están afuera. Entonces uno diría, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasaría si estamos hablando del mismo Dios que conocimos? A veces hay gente pero hay algo que puede explicar todo eso y es caminar por emociones, ¿no? O sea, uno no puede caminar por emociones porque, bueno, bien dice la palabra que el corazón es engañoso como tal. Y entonces hay mucha gente que se deja llevar por eso, ¿no? Y su cristianismo depende mucho del estado de ánimo que tenga, ¿no? Entonces soy tan cristiano como contento esté o como... ¿Me acuerdan cuando hace poco les pregunté aquí mismo en el discipulado que si a uno le preguntaran hasta cuándo iba a ser cristiano, todo el mundo decía, hasta que me muera, hasta el final, hasta que el Señor me lleve a su presencia? Pero bueno, hay mucha gente que tal vez dijo eso, pero su cristianismo le duró hasta que tuvo la primera adversidad, el primer traspiés y todo eso, entonces hasta ahí le llegó su este. Entonces, por eso eso hay que trabajarlo siempre como, no se trata de velocidad, aquí no es del que más rápido, el que sepa más, ni mucho menos, y a mí me gustaría, yo tengo ese asunto, por ejemplo, ustedes me dicen un versículo ahorita y me gustaría decirles, Juan 3:25, Romanos 8:15, no, yo no me acuerdo, yo sé que está ahí en la palabra. Pero para mí es suficiente con saber que está escrito y no va a ir, no se va a salvar el que se sepa los versículos de memoria, ni mucho menos, sino que uno sepa realmente por lo que uno conoce de que hay algo en la palabra que expresa así, cuáles son los principios de Dios, cuál es el fundamento. Cuando Pablo hablaba de que yo ya puse el fundamento, ustedes tienen que sobreedificar, pero eso sí, sean selectivos como sobreedifican, pero construyan algo firme, sean sólidos, hagan como la sierva se aferra a la roca. Bueno, tantas cosas que sabemos que están escritas que nos pueden servir para mantenernos ahí. Desafortunadamente, pues no todo el mundo paga el mismo precio de establecer esa relación sólida, ¿no? Entonces hay mucha gente que se da por emociones y las emociones no lo van a sostener a uno para nada. O sea, en las cosas del Señor, las emociones no lo sustentan a uno para nada, ¿no? Porque son cambiantes. Aquí lo importante es caminar por principios y saber exactamente, conocer al Dios en el cual estamos confiando, ¿no? Yo creo que si hacemos un examen, ustedes mismos, hay algunas personas que nos conocemos más que otros, tenemos más relación con algunas personas que con otras, confiamos más en algunos que en otros. Por lo mismo, ¿no? Porque hay conocimiento, hay interacción, hay relación, no hay emociones, son principios. Porque si nos vamos a las emociones, pues todos confiamos en todos y todos nos queremos y nos amamos y besito y abracito, ¿no? Pero no, poniendo los pies sobre la tierra, hay relaciones más sólidas que otras y eso es normal, ¿no? Pero por eso con las cosas del Señor pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay algunas relaciones más sólidas que otras y porque algunos han entendido o hemos entendido todas estas cositas como las que hablamos hoy, de que hay cosas que no nos sirven. Tal vez en lo natural puede que nos sirvan, ¿no? Como les decía ahorita, hay cosas que uno guarda en la casa que uno cree que le van a servir, pero eso a nadie le hace daño, eso no, a nadie va a condenar si yo tengo ahí una tijera con con una sola cuchilla o cosas de esas. Eso no me va a salvar ni me va a condenar, ¿no?
pero en lo espiritual sí hay cosas que nos pueden perjudicar, ¿no? Y la invitación es esa, todos los días examinémonos, limpiemos nuestras redes, botemos cosas que no nos sirven en lo espiritual y revistámonos de cosas que verdaderamente valgan la pena, ¿no? Cosas que nos ayuden a crecer como hermanos, como amigos, como siervos, como hijos, y nos vamos a dar cuenta que vamos a caminar a otro nivel. Pastor, Sí, señora. bueno, al menos en mi caso, yo era que le pido tanto a Dios y deseo tanto poder asistir todos los domingos a la iglesia, pero uy, mi enfermedad a veces no me lo permite. Cuando Ujú, no es una cosa, es otra. Pero fue ujú, puñica. Viera que de verdad le pido tanto a Dios que me sane para poder asistir a lo que yo quiero, porque yo quiero servirle a Él, pero ujú. yey, no he podido. No, Sí, pero eso está bien, Marisol. O sea, yo creo que, acuérdate que nosotros siempre hemos dicho en la iglesia que hay gente que quiere ir y no puede. Eso es una realidad. Hay gente que puede y no quiere. Es otra realidad. Y hay gente que quiere y puede, ¿no? Que los que queremos y podemos congregarnos, hacer cosas, movernos y todo eso, pues eso es algo mucho más para estar más que agradecidos con el Señor, ¿no? Pero ahí lo importante siempre, Marisol, es que tu fe, o sea, la confianza en el Señor siempre esté ahí intacta. O sea, eh, es- el Señor conoce tu corazón y eso es lo más importante, ¿no? O sea, así. ¿sí me entiendes? O sea, en esos tres grupos que te dije, yo sé que si tú no vas es porque no es porque no quieras, porque yo sé que tú quieres y sé que haces el esfuerzo, pero también sabemos que tienes tus quebrantos de salud que no hay ningún problema. ¿Alguien más o para irnos? Pastor, Sí, señor. con esto del rey Ezequías, el papá de Ezequías era el rey Acab, ¿verdad? Que fue el que Ujú. metió todos esos ídolos de Baal y todo eso. Por eso era que estaba tan sucia la casa. Sí, Hacía sí, sí. referencia a la idolatría y eso. Había una cantidad de inmundicia ahí, de todo, había de todo menos la palabra. Sí, sí, eso es. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha regalado de estar hoy aquí. No sé si alguien quiere orar para irnos. Alguien que nunca haya orado, a ver, Yo, pastor. Bueno, eso. sí, bueno, Ah, mentiras, siempre lo agarro ahí. No le quise decir porque dije, ya lo había puesto hace poco, pero hágale, Luisito. Te ganó el volado. bueno, bueno, gracias. Gracias, Dios, por esta noche, Dios, que pudimos escuchar tu palabra, Dios. Yo sé que tal vez no somos dignos de escucharla, Dios, pero agradecemos en el corazón nuestro, Dios, que el amor que nos tienes, la paciencia con que nos amas, el tiempo que nos das, Dios. Ayúdanos, Señor, a aprender cada día más de tu palabra, Dios. Esta enseñanza que tenemos hoy, ayúdame principalmente a mí, Dios, a aplicarla a mi vida, Dios. Uno sabe que hay cosas que tiene que sacar, desechar, Dios. Y con el poder que tú tienes y las ganas de cada uno de nosotros, vamos a salir adelante, Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá conectados, por los pastores, Dios, que siempre tienen ese tiempo, Dios, para con nosotros, enseñarnos cada día más, Dios. Gracias por todo, Señor Todopoderoso, y ponemos esta noche en tus manos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Amén.